Listo. Ya estamos. A ver. ¿Listos? ¿No? Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una reunión más de MAVA México. Nos da mucho gusto también que el Consejo de la Judicatura, en unión de MAVA, estemos ya trabajando con este tipo de capacitación y actualización para todos ustedes. Nos da mucho gusto que en esta ocasión tengamos un proyecto, una nueva modalidad, digamos, en este tipo de conferencias, ya que pues vamos a repetir a un par de nuestros conferencistas que ya tuvimos la semana pasada con un tema muy novedoso que es la regulación e industria del cannabis en México. Para ello nos da mucho gusto recibir nuevamente a Aldo Ricardo Rodríguez Cortés. Muchas gracias, Aldo. Él es experto en propiedad intelectual. De igual manera, al maestro Roberto Ibarra Pérez, él es abogado por la Universidad Panamericana. Muchas gracias, Roberto. Aldo, esta tarde pues nos complace mucho tenerlos aquí. Sean ustedes bienvenidos y pues los dejo con su público. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Un par de detalles, nomás para revisar si la pantalla está compartida. Solamente, por favor, confírmeme que se está compartida la pantalla. Y la segunda es, me dicen que hay personas que se quieren unir a Facebook y todavía no encuentran la transmisión, solamente para aquellos que están buscando ingresar. No sé si haya forma de verificar eso porque sí. Creo que se saturó ya la gente que está actualmente en el Zoom. Sí, que nos comentan que no aparece en la página de MAVA México, que aparece la publicidad, pero no la transmisión. Simplemente revisar ese tema para que el mayor número posible pueda acceder. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, Janet, por invitarnos. Gracias a Mexican American Bar Association. El tema es verdaderamente un tema que hemos trabajado muchísimo. El licenciado Roberto es director jurídico del Cannabis Legal Institute y su servidor. He trabajado de forma cercana con algunas empresas de Canadá que están siguiendo la legislación muy de cerca. Y derivado de esto es que nos hemos dado la tarea de conocer el tema muy, muy a profundidad. Créanme que esto es algo que a lo mejor es un poquito de tabú, un poquito la gente pregunta, que no sabe, que si sí, que si no, que si es bueno, que si es mala. No nos vamos a meter hoy particularmente a detalles técnicos acerca de las cuestiones morales, acerca del tema lúdico, que específicamente es el que puede llegar a afectar más. Sin embargo, lo que sí buscaremos será hablar de forma abierta acerca de la legislación, de los proyectos y de... Contesta, por favor. De los proyectos, del proyecto de ley que tenemos y lo que va a suceder a continuación. Este es el temario que vamos a ver. Vamos a verlo de forma ordenada y desordenada a la vez, debido a que se van a cumplir muchos puntos. Queremos conocer de forma amplia lo que tiene que ver, primero, hablar de la planta, porque obviamente no todo el mundo está tan relacionado con la planta, es decir, hay mucha gente que no sabe qué es el THC, ni el CBD, ni el cáñamo, entonces vamos a hacer algo muy breve respecto a eso. Después vamos a hablar respecto a la influencia internacional que tiene este producto, tanto lúdico como médico, y bueno, el daño que tiene que ver en teoría, lo que ha pasado respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, estas sentencias que lo cambiaron absolutamente todo.
todo el camino, ¿no? El camino legislativo que le llamaríamos y que a lo mejor propiamente es lo que más se relaciona con el Día del Abogado. Sin embargo, no podemos descartar que este proceso legislativo que México ha seguido, que el mundo ha seguido, pues va de la mano con todo lo que, con lo que estamos comentando, ¿no? Al final es, por un lado, oferta y demanda, por otro lado, fuerzas encontradas. Yo creo que dijiste muy bien. No vamos a hacer aquí un juicio de bondad o maldad, un análisis respecto de estar a favor o en contra de por un lado, una regulación que ya existe y una legalización que ya ocurrió de facto a través de precedentes judiciales, y por otro lado, una ley, la ley para la regulación del cannabis, que está en puerta, que inclusive ya pasó el primer peldaño legislativo el 4 de marzo, lo que de pronto vuelve este tema de actualidad. Sí, y lo curioso es que mucha gente no sabe que el tema ya, digamos que ya es legal, ¿no? O sea, esa es la parte que de alguna forma confunda a muchos. ¿Qué es legal? ¿Cómo es legal? Lo vamos a explicar y créanme que se van a sorprender de las cosas que están sucediendo y de lo que está por suceder, ¿no? Para que tengan un contexto general, también lo que tiene que ver con el cannabis en otros países. ¿Por qué? Porque de alguna forma hemos seguido la tendencia, aunque no nos guste, no es que seamos borregos ni mucho menos, pero hemos seguido la tendencia legislativa de otros lugares tales como Canadá o como Estados Unidos, y eso obviamente se va a reflejar y permea nuestra legislación. Después, bueno, pues vamos a hablar también acerca de cómo, aunque no es aunque está penalizada en alguna cuestión, el consumo lúdico del cannabis está poco a poco igualando el consumo del tabaco, aunque no lo crean. De verdad, tenemos datos interesantes al respecto, que estoy seguro que les va a ayudar a conceptualizar un poco lo que está pasando. Igualmente vamos a platicar acerca de la ley y sus causas, y bueno, todo lo que tiene que ver con la regulación, lo que viene, etcétera, ¿no? Yo creo que vamos a entrar ya de lleno en la presentación porque hay mucho contenido y seguramente va a ser de interés. Nos faltará tiempo. Y sin embargo, por supuesto, por la modalidad en que estamos de tipo webinar, la participación a través de Facebook, la participación a través de Zoom, vamos a procurar también tomar y responder la mayor parte de las preguntas o tantas preguntas como sea posible. En la medida de lo posible también procuraremos pues condensarlas y agruparlas en grupos, y de antemano les pedimos una disculpa si no se responde a todas las dudas. La realidad es que este tema es amplio, es novedoso, no nada más porque está poco nombrado, sino también porque es muy nuevo. Estamos hablando de que apenas el 4 de marzo de este año pasó el primer peldaño legislativo, la aprobación en comisiones, en las comisiones, en la Cámara de Senadores, de una probable regulación integral del cannabis, cosa que ya vendría a completar lo que actualmente tenemos. Lo vamos a ver, o vamos a procurar que lo veamos tan amplio como sea posible en esta conferencia. Por favor, siéntanse libres de enviar todas las preguntas y en la medida que lo permita el tiempo, iremos respondiendo a lo que sin duda será un tema interesante, apasionante, nuevo para muchos, no tan nuevo para otros, pero de interés para todos los que están aquí. Y sin más preámbulo, comenzamos. Bueno, lo primero es, esta imagen es curiosa. La cannabis o el cannabis es una planta, ¿no? Hay que empezar por ahí, de alguna forma hay mucho tabú. Es una planta que tiene dos derivaciones, una que es hembra, que se le conoce como la marihuana, y otra que es cáñamo. Y el hecho de que sea hembra y macho realmente tiene una diferencia grande, porque el cáñamo, vamos a explicar un poquito más a continuación esta parte, ¿no? Y aparte hay variedades generales, ¿no? Igual, Roberto, platícanos un poco más. Sí, de hecho está recogido también en nuestra Ley General de Salud, la cannabis o el cannabis sativa, la índica también o americana. Existe una tercera variante que es la ruderalis, pero en realidad se trata de la misma planta con distintas variedades. Hubo un momento en que se le planteó el clasificarla como de distintas especies, pero ya los científicos, sobre todo los genetistas, se han puesto de acuerdo, o más o menos se han puesto de acuerdo en que se trata de la misma planta con variantes. La ruderalis o ruda es la que encontramos creciendo silvestre, y la índica y la sativa son variantes, algunas que nos trajimos de Oriente, otras que se dieron mejor aquí y que ya son cultivadas pues desde hace decenas, cientos de años, inclusive obviamente en la clandestinidad hasta hace relativamente poco. Y bueno, como tal, de estas, la sativa, vamos a ir rápido en esta parte porque no es una clase de biología. La sativa es una especie que crece en el clima cálido, son hojitas un poquito más chiquitas,
y tarda en madurar de 10 a 15 semanas, cuando la índica, bueno, pues es de climas más fríos y tardan en 6 a 8 semanas en que se dé la planta, ¿no? Un poquito para que lo entiendan. Ahora, derivado de estas plantas, todas, tienen dos compuestos, que todo el mundo dice, oye, el CBD, el THC, hoy lo van a, si no lo entendían, hoy lo van a entender, se los prometo. Y el primero es el THC, ¿no? El THC es este componente que es psicoactivo, es decir, que cuando la gente lo consume es la que la gente se pone feliz, la que la gente puede llegar a tener. Esa que te lleva de viaje. Es la que te lleva de viaje. Cannabidiol o THC es el que te pone, ¿no? La que te el quita que el estrés. El que te manda a volar. Así es. Y en cambio tenemos el CBD, bueno, propiedades propias del tetrahidrocannabinol, porque muchas veces, cannabinol, perdón, muchas veces se cree que solamente el CBD tiene propiedades médicas. No es así. Tanto el CBD como el THC tienen propiedades médicas, con esa diferencia, el tetrahidrocannabinol es el que genera efectos psicotrópicos y psicoactivos. Psicoactivos son aquellos que influyen directamente en los procesos del cerebro, pero psicotrópicos son aquellos que afectan además los sentidos y la percepción de la realidad. Sin embargo, ambos proveen efectos estimulantes, analgésicos, antiinflamatorios, neuroprotector, en fin, una serie de efectos en el cuerpo que la medicina moderna cada vez más está logrando colocar, y es por eso, y es de ahí, que se ha dado paulatinamente esta apertura, esta regulación, esta legalización, tanto de la siembra, cosecha, cultivo y sobre todo procesamiento de la cannabis como primero y principalmente un componente, una planta medicinal o un componente de diversos medicamentos. Concretamente el THC es muy, muy bueno y favorable para la epilepsia infantil. De ahí deriva uno de los amparos que veremos, que logró que próximamente tengamos una reglamentación en ese rubro. Así es. Y bueno, el segundo, que es el que de alguna forma le ha abierto la puerta, de alguna forma, es por el THC, que está estigmatizado. Realmente este es el que de alguna forma ha generado estigma. Sin embargo, es por el CBD que se ha abierto la puerta, es decir, los beneficios del CBD son tan buenos, son realmente tan amplios, que ha abierto la puerta a la legislación y a la apertura de que a nivel internacional este producto pueda llevarse a cabo, ¿no? Y hay que volver a decirlo, sin pretender dar un juicio de bondad o maldad, o a favor o en contra, hay que entender esta gran distinción, porque cuando entendemos o escuchamos medicamentos con cannabis o productos derivados del cannabis, tendemos a pensar en el THC, en aquel componente que genera afectaciones a los sentidos, cuando en realidad lo más extendido y lo que ya es legal en muchísimos lugares del mundo, México incluido en cierta medida, lo vamos a ver, son los derivados del cannabis con alto contenido de cannabidiol o CBD, precisamente porque este derivado carece de los efectos psicoactivos. En pocas palabras, no es una droga psicodélica y en cambio trae muchísimos beneficios, principalmente, bueno, como lo pueden ver en pantalla, antiinflamatorios, en el tratamiento de trastornos digestivos, también ayuda en cuanto a la epilepsia, aunque no con tanta eficacia como el THC. En fin, esta distinción es importante porque ya empezamos a desmitificar, ya empezamos a desestigmatizar todo lo que tiene que ver con la marihuana y empezamos a entender que la marihuana puede tener, y esta será una gran distinción para esta conferencia y para el futuro, la marihuana tiene una vertiente médica muy favorable y tiene una vertiente lúdica que ya la Suprema Corte declaró que es una vertiente válida, ¿no? Como lo veremos más adelante. Correcto. Hay otro que es el primo menos conocido, que de alguna forma es derivado del THC, pero bueno, no hablaremos de esto hoy, sino nos pasaremos directamente al cáñamo. El cáñamo como tal es esta planta, igual de cannabis, derivada de la sativa, derivada de esta planta, que pues tal vez no la conocemos, a lo mejor no nos suena tanto, pero, por ejemplo, las velas de Cristóbal Colón eran de cáñamo, ¿no? Así es, las velas. Materiales que tienen la mayor fortaleza a nivel internacional para construir producto, está hecho de cáñamo, ¿no? Industrialmente es un producto maravilloso,
pero que está muy mitificado porque tiene su primo el THC, ¿no? Y porque al final sigue siendo cannabis. Nada más tenemos la planta macho y suele salir sobre todo de las fibras. Es la parte de la planta que tiene menos contenido de CBD, de THC y de otros cannabinoides y se utiliza para fibras, semillas, flores. Los tallos han desempeñado históricamente, bueno, funciones importantísimas. Ya comentaste las velas de Cristóbal Colón, pero bueno, es una de las industrias más grandes de fibra, por ejemplo, en China y en otros países del mundo. Sin ir más lejos, en México también se ha desarrollado muchísimo. Así es. Bueno, pues pasando ya rápidamente por eso, porque la intención es solamente que tengan una idea básica de dónde viene el CBD y el THC, que tanto se habla al respecto. En ambas partes, en ambos componentes de la planta, hay toda una industria que tiene que ver con siembra, cultivo, cosecha, transformación, industrialización, comercialización, importación y exportación. Lo platicaremos muy de alguna forma, pues, sucinta, pero que les quede muy claro. Entonces, de la misma forma, veremos que el CBD lo podemos encontrar en medicamentos, sobre todo en concentrados, en aceites, en skincare, en cosméticos, en los conocidos como edibles o comestibles, el vape, es decir, la pluma esta como los vaporizadores, tal cual, y bebidas. En el caso del THC, que es el que tiene un componente activo que nos pone felices, es el cigarrillo común, el que le conocen como, pues un churro, un churro, literal. El vape, el concentrado, los edibles, también alimentos, medicamentos. Los medicamentos particularmente, a diferencia del CBD, el medicamento tiene que ver con un proceso especial. Particularmente se usa para el caso, sobre todo en esta... Sí, pues ha probado eficacia en epilepsia infantil y, por ejemplo, también es muy conocido su efecto y ya bastante estudiado como analgésico, sobre todo para los casos de cáncer avanzado y particularmente dolorosos. Buenísimo. Y bueno, como tal, hay una cantidad muy interesante y muy importante de productos. Vean que no es poco decir, ungüentos, aceites, shampoos, cremas. Obviamente, muchas de estas cosas no están disponibles en el país todavía, pero claro que estarán pronto seguramente, ¿no? Y como les mencionaba, tanto de CBD como de THC encontraremos muchos productos o derivados. Entonces, bueno, pues no sé si hasta ahorita, de lo dicho, creo que hay que hacer una breve pausa por si alguien tiene alguna duda, poder resolver una duda rápida y poder continuar para poder alcanzar a platicar un poquito de todos los puntos. Y que quisiéramos recapitular. La cannabis, la planta del cannabis, actualmente en México, prácticamente toda la cadena productiva industrial se encuentra en un ámbito gris que le llamaríamos, porque como vamos a ver más adelante, tenemos la vertiente médica que tiene una regulación, la vertiente lúdica personal que no tiene regulación, pero que ya por jurisprudencia de la Suprema Corte fue declarado legal y legítimo bajo el amparo del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y tenemos toda la vertiente lúdico, comercial, industrial, que sigue siendo ilegal en México, sigue estando penada, y sin embargo tenemos a las puertas una legislación, ya se está discutiendo, ya se está estudiando, que podría de pronto y de plano abrir la puerta a toda una nueva industria, prácticamente sin límites, eso sí, muy regulada, como suele suceder con todas aquellas industrias, sobre todo que manejan pues sustancias que tienen efectos psicotrópicos o psicoactivos, ¿no? Concretamente pensemos en el mercado de medicamentos psiquiátricos o, sin ir más lejos, lo que tiene efectos lúdicos como el tabaco o el vino inclusive, ¿no? Así es. Bueno, pasamos a esta segunda parte que tiene que ver con... ¿Alguien tiene perdón, pregunta? Abrimos un espacio breve. Quisiera nada más hacerles una precisión, una disculpa. Sí. Tuvimos un conflicto ahí ya saben, la tecnología a veces no está a nuestro favor con Facebook. Sin embargo, ya se está transmitiendo desde hace un ratito para todas las personas que tengan interés de darle seguimiento. Obviamente estas se van a quedar ahí en la nube y pueden estarlas consultando cuantas veces sean necesarias. Tengo aquí un grupo de peritos en WhatsApp en donde me están pidiendo hacer sus preguntas por este conducto. Con mucho gusto
les hago llegar las preguntas que me hagan ustedes a través del WhatsApp, así que adelante, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Perfecto. ¿Sale? Y bueno, aquí en el chat hay bastantes preguntas, Roberto y Aldo, no sé si quieran leerlas directamente o quieran que se las haga llegar, pero hay las tomamos, claro que dudas. sí. Las tomamos aquí, se combinaron un poco con los comentarios, pero aquí está. Por ejemplo, vamos a empezar de adelante hacia atrás, o mejor, de las más nuevas hacia arriba, es un poco más sencillo. Sí, gracias. Pregunta Patti, por ejemplo, ¿cómo está clasificado el cáñamo de uso industrial para la fabricación de hilos o tela? ¿Tiene alguna concentración de CBD-THC como producto secundario? Bueno, Patti, la realidad es que en México no lo tenemos regulado. Se permite como fibra siempre y cuando el contenido de CBD y por supuesto sobre todo de THC sea prácticamente nulo. Estamos hablando de debajo del 0.3%. 0.3%. Cuando típicamente cualquier producto que contenga THC del 1% hacia arriba ya se considera que tiene ciertos efectos psicotrópicos. Ya hay productores clandestinos de cáñamo cuyas cruzas y semillas ya logran este tipo de concentraciones sin necesidad de un proceso extractivo, es decir, por las solas cruzas de las plantas. Pero la realidad es que el mercado del cáñamo en México sigue siendo ilegal, sigue estando prohibido precisamente porque adolece de no poder enfocarse a la rama médica, que es la única que actualmente en México está legalizada. Vamos a subir un poco más. Estas tienen que ver con problemas del acceso. Llegaremos al tema de a partir de cuándo ya es legal en México esa rama médica. Bien. No vemos más preguntas, son participaciones, las podemos ir leyendo en la medida en que vayan complementando. La mayoría de esas cuestiones sí las traemos preparadas. Creo que va a ser muy interesante pasar a ellas y las vamos glosando. Porque además, afortunadamente, vemos que sí tenemos un par de conocedores aquí. Conocedores teóricos y probablemente prácticos también. ¿Por qué no? Aquí hay una persona que dice, hace casi 2 años quise hacer trámite en COFEPRIS para cultivar y comercializar y nunca estuvo listo el reglamento. ¿Actualmente ya tienen las reglas? Pues aunque lo vamos a ver mucho más concretamente más adelante, la realidad es que, no obstante que a partir de junio 2017 en México es legal la rama de investigación médica y fines terapéuticos del cannabis y tenía en aquel momento la COFEPRIS 180 días, COFEPRIS y Secretaría de Salud, para emitir un reglamento. A la fecha no existe ese reglamento. Y la COFEPRIS y la Secretaría de Salud actualmente están con el tiempo en contra, porque tienen hasta, me parece que lo tenemos en la presentación, 9 de septiembre de este año, para emitir la regulación, la reglamentación de lo que en 2017 quedó legalizado. Entonces, en teoría ya manifestaron que están trabajando en ello, ¿no? De hecho, hubo un comunicado el 30 de junio, muy sonado, porque nadie lo esperábamos. La realidad es que pensamos que iban a esperar a la legalización completa, a la emisión, a la promulgación de la ley para la regulación del cannabis, y no iban a actuar. Y sin embargo, el 30 de junio emite un comunicado a la Secretaría de Salud que dice, vamos a cumplir en tiempo y forma la sentencia del amparo en revisión 57-2019, que obligó, bajo pena de multas y destituciones, a los titulares de Secretaría de Salud y de COFEPRIS a emitir este reglamento. Entonces, la realidad es que todavía no tenemos reglamento, pero estamos a literalmente días, 1 mes y medio más o menos, para, teóricamente, tener reglamento respecto del cannabis con fines médicos y científicos. Pregunta Veru, ¿qué pasa si no sacan la regulación el 9 de septiembre? La Suprema Corte podría multar e inclusive llegar a destituir al doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, o al titular actual de la COFEPRIS. Esa sería la primera sanción. Primero un apercibimiento y una multa y un nuevo plazo para cumplir y eventualmente el proceso que deriva de un incumplimiento de sentencia de amparo hasta llegar al desacato. Pero si quieren, vamos ahí porque tiene contexto. Exacto. Me encantaría, porque hay toda una historia detrás, les prometo que no es muy larga, pero sí con la intención de que entiendan todo. Entonces vamos a empezar vale la pena el camino a conocer la evolución de la penalización y la legalización del cannabis. Y realmente todo empieza entre 2000 y 2001, particularmente el 2000 en Colorado, pero 2001 en Canadá,
cuando empieza un piloto para autorización de uso medicinal del cannabis. Colorado, después, en 2014, es el primero que suena la campana duro y que empieza a generar todo lo que tiene que ver con apertura hacia el cultivo, autocultivo, comercialización, o más de dispensarios, uso recreativo y medicinal. Aquí mucha gente dice, oye, y en Países Bajos, ¿qué pasaba? Bueno, Países Bajos, o Holanda, como se le conoce, que realmente es Países Bajos, pues es más un mito que una realidad. Es decir, la realidad es que se permitió desde algunos años atrás para espacios controlados como las cafeterías. Sin embargo, en general, como está sucediendo en Colorado, como sucede hoy mismo en Canadá, pues hoy por hoy no se permite, ¿no? Así es. Que es uno de los mitos y realidades en ese sentido. Canadá en 2018 también se pone a la vanguardia con Colorado y obviamente otros estados de la Unión de Estados Unidos que vamos a ver ahorita cuáles son. Y la diferencia particular entre Canadá y Estados Unidos es que Estados Unidos de forma federal no lo autoriza, es decir, federalmente no está permitido, pero los estados tienen facultades y potestad de poder determinar qué hacen y qué no hacen. Y en el caso de Colorado empieza con la cuestión medicinal y luego salta lúdico en 2014, Canadá hace lo propio en 2001 y salta lo lúdico en 2018, pero de forma federal. Es decir, en Canadá de forma absoluta, no pasa nada si cruzas un estado a otro, es completamente legal. Y bueno, a nivel global, hoy por hoy 2020, esta es la forma en que se ve de forma internacional, en la cual, si se fijan, particularmente en Estados Unidos está pintado de colores, pero bueno, azul es legal, amarillo es ilegal pero despenalizado, rojo es ilegal pero no perseguido, y bueno, los rojos completamente son totalmente legales, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos vemos cómo, sería muy interesante porque hay algunos videos en YouTube de cómo se ha ido pintando de colores los estados de Estados Unidos, pero hoy por hoy realmente son 3 estados los que son prohibidos completamente. En la cuestión médica, prácticamente todos los estados lo tienen autorizado, y en la parte lúdica, es lo que se le conoce como fully legal, es todos los que vemos en verde. El último estado en incorporarse y que han hecho un boom en ese sentido es el estado de Illinois. Si me permites, Víctor Pedrosa comenta el Farms Act Bill de diciembre de 2018, por el que se autorizó consumo de cannabinoides en todos los estados de la Unión Americana. Hay que acotar, apreciado Víctor, el Farms Act Bill lo que permitió fue la siembra y comercialización del hemp, es decir, del cáñamo. Y precisamente por una laguna legal que se está aprovechando del Farms Act Bill, en el que indica o define al cáñamo como aquel derivado de la cannabis que contenga menos del 1% de THC, es que ya se ha comenzado al amparo de ella a cultivar e inclusive a fabricar productos que dice que son de hemp, de cáñamo, y que contienen, pues, no los estándares mundiales, ni siquiera los mexicanos, sino que contienen menos del 1%, pero se acercan mucho al 1% concretamente de THC. Entonces, esta legislación estadounidense permitió que, si bien no es legal en Estados Unidos consumir productos o derivados con alto contenido de THC, más que en estos 3 estados en que ya podemos considerar que el consumo lúdico está ampliamente despenalizado, inclusive regulado. Sin embargo, en el resto de los estados donde sería prohibido, al amparo de la Farms Act Bill, ya comenzaron esos procesos de siembra, transformación, comercialización. Están en ese proceso, pero producción de productos que cada vez más contendrán más alto contenido de THC, que es a lo que se pretende llegar, ¿no? El mercado medicinal de pronto es muy acotado porque tu mercado son precisamente esas personas que requieren como medicamento al cannabis. En cambio, el uso lúdico, pues, y repito, sin por un lado demonizar ni por otro lado canonizar, sin embargo es y será un mercado enorme, el consumo lúdico a nivel industrial. Bueno, pues continuamos en esta parte y después de ver como el antecedente global, porque al final del día obviamente hay casos como Uruguay, hay casos como Colombia, hay casos como se van pintando diferentes países en Europa. Son importantes sin lugar a dudas y particularmente lo que sucedió en Uruguay y algunos lugares, pero es igualmente importante
ver que estamos en un bloque, ver qué ha pasado, es decir, permea mucho más o es más importante lo que está pasando en Estados Unidos y Canadá, y por eso es que de alguna forma nos vamos a acotar a estos dos países que veremos una comparativa respecto a la propuesta de ley y ya meternos a materia de lo que es la ley como tal. Pero la ley de alguna forma deriva de algunos casos, es decir, aquí es donde vemos cómo la jurisprudencia, las tesis, este órgano judicial empuja a la realidad y va condicionando y va poniendo, los casos mismos son los que van poniendo la realidad. Entonces, hay casos, estos casos que Roberto conoce muy bien, y hay toda una serie que vamos a explicar, creo que le voy a dar vuelta a esto para que pueda ser mucho más visible desde el inicio, pero esta línea de tiempo, que lo vamos a ver de forma vertical, pero realmente es horizontal, nos va a indicar poco a poco cómo se fue formando este andar en la cuestión legislativa relacionada al cannabis, ¿no? Entonces, así es. Aquí hay que decir, ya estamos en México, ¿eh? Ajá. Estábamos en el ámbito internacional y de pronto brincamos a México. Y tenemos como fecha o primera fecha paradigmática el 20 de agosto de 2009, en el que se despenaliza el consumo de hasta 5 gramos. Esto no quiere decir que se volvió legal, sin embargo, sí permitió, pues en buena medida, que los consumidores consuetudinarios pues ya no fueran detenidos cuando cargan 1 o 2 cogollos o cigarrillos o porros de marihuana. Pero esto no lo podemos considerar legalización porque realmente no permite ni el autoconsumo, ni el autocultivo, ni el traslado, ni por supuesto enajenación o comercialización, ni siquiera donación. Yo creo que tenemos que considerar como primera fecha importante, paradigmática, la siguiente, que es la del 9 de mayo 2016, en la que a través del primer amparo indirecto resuelto, el 1482-2015, la primera sala de la Suprema Corte abre la puerta y dice, vamos a ver, desde el criterio de este máximo tribunal, el derecho al libre desarrollo de la personalidad abarca, ampara como un paraguas esta actividad que tiene que ver con el consumo lúdico de la marihuana. Con base en esa sentencia y también en una sentencia de amparo posterior, 1482-2015, tiene que ver con el uso del cannabis medicinal. Tenemos la gran reforma de junio de 2017. En México es completamente legal toda la actividad, toda la cadena industrial del cannabis, siempre y cuando tenga fines médicos o médico-terapéuticos. Por supuesto, en los temas de investigación, pero es siempre acotado a las finalidades. Sin embargo, aquí, a partir de esta fecha, es que comienzan ya a tramitarse por parte de personas, de médicos, de centros de investigación, de universidades e inclusive de personas morales, todo lo que tiene que ver con permisos y licencias para siembra, cosecha, cultivo, transformación e industrialización de lo que tiene que ver con la planta, inclusive permisos para importación de medicamentos o de productos que contienen cannabis para fines medicinales. Correcto. De ahí podemos seguir avanzando. Lo que hablábamos precisamente respecto del término de ese artículo 235 bis que le dio a la Secretaría de Salud un término de 180 días para emitir regulación, pero que hasta la fecha no lo ha hecho. Ojo con esto, nos referimos exclusivamente a la rama médica o médica medicinal. En pocas palabras, es legal en México desde 2017 la vertiente médica de la marihuana en toda la cadena industrial y sin embargo no tenemos el know-how, no tenemos reglas que nos digan qué, cuánto, cómo, tiempos de resolución. Por eso comentaba por aquí en una de las preguntas uno de los participantes, oye, me enteré que es muy discrecional de parte de ellos y muy burocratizado. Es completamente discrecional porque no hay reglas de actuación. Entonces, muchas de estas licencias las hemos sacado a punta de amparos. Discrecional y no, porque al final, al momento de no haber una reglamentación que te impida, es decir, la autoridad está facultada para hacer lo que la ley dice, pero en este caso, por un lado tienes a la corte que te dice sí, sí se puede, y por otro lado no tienes nada. Entonces, discrecional y no, porque al final quien lo ha sabido buscar, es decir, este ha sido un juego más de estrategia y de paciencia, porque quienes han otorgado los permisos, que al final de la presentación vamos a ver quienes sí tienen permisos y que ya actualmente están vendiendo y que ya actualmente pues, forman parte de la cadena productiva pequeñísima, pero ya existe en México,
Y fue a base de paciencia, de amparos y bueno, pues... Y poco más. Ajá. O sea, es un proceso como todos. Posible fue. Así es. Una pregunta también aquí que nos hacen llegar a través del Facebook. ¿Pondré mi dispensario? ¿Qué necesito o a dónde tengo que acudir? La realidad es que si hablamos de dispensario, tendríamos que ver si se trata de un dispensario de productos con fines lúdicos o con fines médicos. Si se trata de un dispensario con fines médicos o de algún tipo de establecimiento para distribución de productos derivados del cannabis con fines médicos, para eso sí que puede obtenerse una o varias licencias, dependiendo de si la actividad es solamente la comercialización de productos médicos o su importación y luego comercialización o su producción y comercialización. Y otro tema distinto es el de la comercialización con fines lúdicos, que actualmente a la fecha se encuentra completamente prohibido. No es posible, sin embargo, sí está previsto en la Ley para la Regulación del Cannabis que se está discutiendo actualmente en el Senado, o que está por discutirse en el próximo periodo de sesiones en el Pleno del Senado. Así es. ¿Y por qué no saltar a la fecha siguiente? Prácticamente es el 31 de octubre de 2018, en el que por fin se configura la jurisprudencia por reiteración, es decir, la acumulación de 5 sentencias favorables en el mismo sentido a favor de la despenalización y sobre todo de la autorización para el consumo lúdico y recreativo de la marihuana, siempre de modo personal. Concretamente en la ejecutoria de esa sentencia, el amparo en revisión 547-2018, tenemos ya una serie de lineamientos que a falta de regulación emite la Suprema Corte, por la que ordena a la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS a otorgar permisos personales para todas aquellas personas que lo que desean es disfrutar de las bondades lúdicas de esta planta. Ya no hablamos de tema médico, ya hablamos de tema lúdico. Sí es muy importante acotar que toda vez que se obtuvo a través de sentencia de amparo y no obstante que está en proceso una declaratoria general de inconstitucionalidad, a fecha de hoy, 21 de julio 2020, sigue estando prohibido y penado por la legislación el consumir la marihuana o el transportarla sin tener un permiso para hacerlo. O sea, lo que cambia todo, lo que nos saca del ámbito de la ley penal, de la ley criminal, es precisamente este permiso que se tramita ante COFEPRIS y que eventualmente se ha obtenido, se ha acelerado o se le ha forzado la mano a la COFEPRIS para emitirlos a través del amparo. Vamos a leer otra pregunta aquí. ¿Qué hay con la despenalización del cannabis medicinal? Con la modificación al DOF, ¿dejó de existir el tipo penal para el cannabis? ¿Para qué es necesario un amparo? Esto lo pregunta, entiendo que será el biólogo Torre. Gracias, Torre. Vamos a aclarar un poco los términos. A partir de 2017, tenemos que pensar en el cannabis por finalidad. La finalidad y vertiente médica queda no solo despenalizada, sino legalizada a partir de junio de 2017. En cambio, la vertiente lúdica de diversión no queda despenalizada, sigue estando criminalizada y conlleva penas de cárcel, de multas y de cárcel. Bien, la vertiente médica sí que es legal, pero le falta regulación. Le faltan reglas del juego para poder saber qué jugar. En pocas palabras, se puede jugar, se puede echar la pelota al campo, pero no sabemos para dónde patearla. O sea, la pelota ya puede estar en el campo, pero no sabemos para dónde patearla, cómo se mete gol. Y en cambio, lo lúdico, no, ni siquiera tenemos permiso para echar la pelota al campo, por utilizar una imagen en ese sentido. Entonces, ¿es penal o no es penal? Bueno, para los fines médicos se pueden obtener permisos, para los fines lúdicos generalizados, industriales, comerciales a gran escala, no se pueden obtener permisos, y para el consumo personal sí que se puede obtener permiso. ¿Okay? Tenemos las 3 vertientes: lúdico masificado, lúdico personal y la vertiente médica y de investigación. Esta de acá es completamente legal, ¿sí? Sin tener la reglamentación, que es la que estamos esperando a próximas fechas. Si requieres constancia en razón de los eventos... perdón. Janet está poniendo en el chat que quien requiera la constancia de esta y los demás eventos, ahí está el vínculo en el chat, para quien quiera acceder a ellos y pueda solicitar su constancia de participación.
Víctor, ¿qué hay de los extractos de cáñamo con 0% de THC considerados como suplementos alimenticios y no médicos? Gracias, Víctor. Solamente hay que aclarar que no existen extractos con 0% de contenido de THC. Siempre hay un muy bajo porcentaje porque no es posible extraerlo todo. Sin embargo, todos aquellos suplementos alimenticios, complementos alimenticios que contienen derivados del cannabis, muchos de ellos, no sé cuántos podríamos decir muchos, pero actualmente 41 productos entre suplementos y complementos alimenticios, médicos, no médicos, algunos cosméticos, ya tienen permiso, sus titulares, ya tienen permiso de internarlos al país, es decir, de importarlos y de comercializarlos. Esos permisos pueden ver en pantalla, aquí lo tenemos, el 30 de abril, no, un poco más abajo, estamos en 2019. En 2018 se emitieron los lineamientos. Ahí está, 30 de octubre de 2018, se emitieron unos lineamientos para permitir precisamente la comercialización de estos productos. Y entre el 30 de octubre de 2018 y 5 meses después de 2019, la COFEPRIS liberó muchos permisos precisamente para que algunos de estos productos comenzaran a circular de forma comercial. Pero a partir del cambio de gobierno, COFEPRIS revocó estos lineamientos y dejaron de otorgarse estas licencias. Inclusive hubo un comunicado de la Secretaría de Salud en la nueva administración federal que dijo se van a revisar todos los permisos otorgados en la administración anterior para lo que tiene que ver con la planta y se va a suspender todos los permisos que se derivaron de ella. Es por ello que a la fecha hay una marejada de amparos pues precisamente de las empresas, personas físicas, personas morales que habían obtenido permisos para este tipo de productos porque la teoría jurídica dice que una vez otorgado un permiso o una licencia, pues no se puede revocar así como así, ni se puede suspender. Se llaman derechos adquiridos, con lo cual todos estos titulares, a la fecha me parece que son 41 licencias otorgadas, 41 productos que ya tienen licencia para comercializarse, pero que sin embargo no los vemos comercializados porque estas empresas todavía están peleando con la actual administración federal haciendo valer su título que fue otorgado en la administración anterior. Yo creo que podemos ya dar el salto hasta el 4 de marzo. Pues realmente estábamos esperando que existiera la ley, de alguna forma. De hecho, desde el año pasado se patea, y lo vamos a ver, se patea de forma recurrente 2 ocasiones la que se formula la ley, a pesar de que se tenía una sentencia para que esto ocurriera. Pero a partir de esta fecha del 4 de marzo tenemos ya un dictamen de ley que da pie y que nos empieza a generar pues, los parámetros de donde se empiezan a generar las cosas. Es decir, los proyectos de ley que había puesto en marcha tanto la exministra Olga Sánchez Cordero, como algunos diputados y senadores de diferentes bancadas, pues empiezan a unificar. Empezamos a ver un poco más una estructura de ley que la realidad es que pues pinta bien, no pinta mal. Así como tiene algunas restricciones. Nuestra opinión es que el proyecto es bueno, sí. Y esperemos que nos dé tiempo para comentarlo un poco. Sí. Que de entrada pinta bien, pero que trae algunas limitaciones y creo que justificadas, aunque no nos gustan a nosotros. Podrán no gustarnos, pero fíjate que podemos unirlo con estos comentarios. En Facebook comentan que la legalización de todas las drogas frenaría la violencia, le quitaría campo al narco y demás. Volvemos aquí a decir que ni es el objetivo de la conferencia el emitir una opinión favorable o desfavorable a la regularización, despenalización o legalización de esta y de cualquier otra droga, pero sí que podemos atenernos a los datos duros. Por ejemplo, en 2018 queda completamente legalizada a nivel federal el consumo lúdico de la marihuana en Canadá. Y 2 años después, prácticamente, únicamente se le ha ganado campo al comercio informal o irregular, al mercado negro del cannabis en Canadá, únicamente el 20%. Claro. ¿Y esto a qué responde? Pues últimamente responde, entre otras cosas, a la ley de la oferta y la demanda. Es mucho más cara la marihuana legal que la ilegal. Con lo cual, repito, prima facie, es decir, simplemente con un acercamiento ya de un país que nos lleva 2 años,
no digamos Colorado, que bueno, en ese estado y en la Unión Americana, pues no podemos evaluarlo porque hay estados donde es completamente ilegal y en otros donde es completamente legal, pero en Canadá sí, precisamente por esa generalización, a 2 años únicamente le han ganado campo, sin hablar de crimen organizado, pero le han ganado campo a la irregularidad en un 20%. Sí, y a ver, también tiene que ver con, voy a ponerlo como ejemplo, es como un IEPS que tiene el producto que de alguna forma, lo que busca también el gobierno es, particularmente en lugares como Estados Unidos y Canadá, etiquetar esos recursos a la reparación del daño provocado en ese sentido, ¿no? Para no abundar demasiado, pero al final del día sí hay una carga impositiva que en todos los lugares del mundo se ha generado, donde hay apertura, y que ha hecho que este producto se vuelva un producto, digamos que en comparación al producto anterior, de más costoso, ¿no? Sí está más accesible, sí, y generalmente es un producto que tiende a buscar tener mucha más calidad que el producto que se encuentra en la calle, ¿no? Es mucho más estandarizado, pero igualmente es más caro y es un producto que no todo el mundo, pues, le llega, ¿no? Pero poco a poco, sobre todo en Canadá y de forma pacífica, porque incluso tuvimos una reunión con formamos un curso y tenemos una reunión con canadienses, y ellos dicen, pues, todo bien, o sea, al menos allá todo ha estado tranquilo, ¿no? Así es. Entonces, ¿a favor o en contra lograríase o no se lograría frenar el crimen organizado? Es muy difícil decirlo porque no es el único factor, definitivamente influye, pero lo que sí podemos decir es lo que ya podemos ver, de ejemplo, en otros países. La realidad de vamos a ver, de los pasos del gigante de quien estamos siguiendo aquí en México, que sin lugar a dudas podemos decir que es Canadá por esa liberalización generalizada, pues 20%. 20% es lo que se ha ganado. Concretamente tenemos un comentario en privado en el chat en el que dice que definitivamente la carga impositiva, no solo la carga impositiva, la administrativa y el mismo mercado en cuanto a calidades, lugares y accesibilidad para adquirir los productos derivados del cannabis lúdico, pues forman lo que en economía se llaman externalidades. En otras palabras, son obstáculos a un precio bajo. Lo encarecen en pocas palabras y eso siempre influye, ¿no? Bueno. Y bueno, al final, pues bueno, se da una prórroga al 15 de diciembre de este año. Sin embargo, bueno, ya pasó 2 veces que se piden disculpas, que se justifica, que se dice, oye, pues no nomás es cambiar una ley, hay que cambiar la ley de salud, hay que cambiar el Código Penal, reglamentos. Entonces hay que armonizar demasiadas cosas y todavía pues los legisladores no se ponen del todo de acuerdo en cómo va a quedar. Entonces, digamos que seguimos en esta lucha en una forma de decirlo, en este continuo andar para poder definir qué va a quedar y qué no. Así es. ¿Cómo va? Creo que va avanzando y va avanzando bien. Ya pasó el primer gran filtro, que es comisiones. Vamos a hablar concretamente en este momento del dictamen de ley para la regulación del cannabis, que es una legislación que ya permitiría completa apertura, pero con regularidad, es decir, con reglas a través de permisos, de un sistema de permisos y de registros, de trazabilidad de semillas y demás, pero ya permitiría de forma legal y completamente abierto, cumpliendo los requisitos, la línea o cadena de producción y consumo del cannabis para fines lúdicos. Entonces, ¿para cuándo estaba prevista esta legislación? 30 de abril. Se prorroga el plazo que la Suprema Corte le dio al Congreso, precisamente por temas de la pandemia que estamos padeciendo actualmente, y el siguiente periodo de sesiones transcurre desde el 1 de septiembre al 15 de diciembre de este año, que es el nuevo plazo que tiene el Congreso completo, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, para regalarnos la legislación que estamos esperando. Idealmente, si se cumplieran los plazos y términos legales, estaríamos estarían recibiendo, para no decantarme en uno u otro lado, estaría recibiendo, quien así lo considere, el regalo de Navidad de una nueva regulación que permitiría la completa apertura de este mercado, repetimos, con plazos, términos y reglas normativas. Y aquí hay que decirlo para responderle a Adán. ¿Qué pasa con los que están distribuyendo CBD o productos con CBD sin permiso de COFEPRIS? Bueno, hay que decirlo que la opinión desde Logic y del Cannabis Legal Institute es que no hay que hacerlo.
distribuir este tipo de productos sin el permiso debido, sin el permiso otorgado por COFEPRIS, constituye delito penado no solo con multas, sino con penas criminales inclusive, ¿no? Con multas y cárcel. Fíjate que aquí hay una pregunta que creo que a lo mejor causa confusión y vale la pena hacer la acotación. Sí. David Chávez pregunta que si el reglamento saldrá primero que la ley. Y seguramente se refiere al reglamento que mencionamos acerca de la regulación médica. Del 6 de septiembre o del 9 de septiembre. Del 9 de septiembre. En relación a esto, pues bueno, de alguna forma ya han habido muchos permisos, solicitud de muchos permisos ante la COFEPRIS. Y la COFEPRIS como tal, pues no tiene ni a dónde llevarlos, no es que tenga un formato, no hay cómo recibirlos. La ley que se está pensando en regular es el todo, el completo, el lúdico, el medicinal, etc. Lo que se está buscando hacer por medio de esa reglamentación es solamente el andamiaje que tendrá COFEPRIS para poder recibir estas solicitudes de permisos. Y que tiene que ver con la rama médica, ¿bien? El reglamento tiene que ver con la rama médica. Para responder directamente a tu pregunta, ¿cuál sale primero? Bueno, si nos atenemos a los términos legales, a los tiempos legales, pues el 9 de septiembre más tardar tendríamos que tener reglamento que, valga la redundancia, reglamenta, nos da las reglas del juego de la rama de fines médicos o médico-terapéuticos. Porque la legislación integral que abriría la rama lúdica está prevista a más tardar para el 15 de diciembre. 9 de septiembre, reglamento para la rama médica, 15 de diciembre para la apertura completa de esta industria con regularización o con reglamentación. Ley General de Salud, el artículo 235 es precisamente donde estaba contenida esa obligación de reglamentar desde 2017. Es este artículo el que incumplió Secretaría de Salud y es a través de un amparo 57-2019 ganado precisamente por el padre de un niño que requería medicamentos con alto contenido de THC. Estamos hablando de medicamentos con más del 10 al 15% de contenido de THC, precisamente para una afección médica que tenía que ver con epilepsia infantil, el que a través de este amparo no nada más logran el permiso para importar el medicamento y poder suministrarlo a su hijo, sino además es que el órgano colegiado obliga a la Secretaría de Salud, dentro del plazo legal que vence el 9 de septiembre, a emitir este reglamento. En pocas palabras le dijo, oye, ya hay varios casos de personas que necesitan los medicamentos y no hay reglas claras para obtenerlo y la gente está padeciendo. Por lo tanto, te doy el término legal que ya tenías venció y no cumpliste. Te doy un nuevo término, en este caso, bajo penas que tienen que ver con las penas que prevé la ley de amparo para los funcionarios que no cumplen con sentencias. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito, vamos a cambiar de tema, pero no es para no regresar, es decir, solamente vamos a poner en contexto qué estamos viviendo en México. Y hay prácticamente dos gráficos que queremos compartir. Tú te lo sabes mejor que yo, en el sentido de pues esta gráfica que el INEGI genera, entiendo que es de 2016 habiendo pues capturado todo lo que tiene que ver entre 2002 y 2016, que también es curioso porque de 2016 a la fecha, pues ya pasaron 4 años y la población de 12 años, pues ya tiene 16. La de 12 años tiene 16, la que tiene 16 ya, o 14 ya prácticamente serían consumidores para efectos del proyecto de ley. Y sobre todo, ¿por qué los datos de 2016? Alguien podría decir, oye, ¿por qué 4 años de retraso? Estos datos están tomados del censo. Por lo tanto, los nuevos datos, los del censo de este año, que probablemente variarán un poco también por la pandemia, los veremos probablemente en el próximo año y podremos actualizar estas gráficas. Sin embargo, la tendencia no ha cambiado y la realidad es que la tendencia es a la alta. 7 millones, prácticamente 7 millones y medio de mexicanos alguna vez consumieron marihuana. Veamos las tendencias entre el 3.7 y hasta el 14% que tiene que ver de diferencias entre hombres y mujeres, con una media de 8.6. No nos vamos a detener mucho en esto, es simplemente que veamos que en México la planta se consume. Y no estamos hablando de la rama médica, aquí estamos hablando del consumo lúdico, médico, etcétera, pero particularmente cuando se le hizo esa pregunta a las personas estaba pensándose en si alguna vez habían fumado, por lo menos dado una fumada.
Y por otro lado, está interesante, es la OMS, en colaboración con ENODAC, y lo que está haciendo es el comparativo de los últimos 15 y 16 años, en el cual se ve, pues sí, una disminución importante al consumo del tabaco, pero también un incremento igualmente importante en el tema de la marihuana, que recordemos que hasta ese punto, pues sí que era ilegal, ¿no? Entonces, obviamente estos análisis se hacen con base a una perspectiva de, pues, un poco del consumo de drogas, de la prevención, pero bueno, lo único que nos indican es cómo se están empezando a encontrar estas curvas, ¿no? Exactamente. Aquí hay algo interesante, Rick. Rick solicitó un permiso para producir, imagino, ya sea para producir productos derivados de CBD o concretamente a lo mejor extraer el CBD. Inició su trámite el 1 de abril del 2020. No, Rick, no existe afirmativa ficta, de hecho es negativa ficta en este caso. La autoridad tiene 45 días hábiles para responder en estos casos. Eventualmente, cuando se levante la pandemia, van a comenzar a correr tus términos, muy probablemente se actualizará la negativa ficta y habría que, en su caso, dependiendo del medio de impugnación que elijas, pues ir por la vía de la legalidad del juicio administrativo o por la vía del amparo. Todavía le resta a tu trámite, sin embargo, queremos felicitarte desde el punto de vista de que es un buen momento, hoy es un buen momento para solicitar y tramitar estos tipos de permisos, precisamente, y ahí es donde está la paradoja, precisamente porque no hay reglamentación, pero es algo legal, lo que implica que como ciudadanos tenemos el derecho de pedir y la autoridad tiene la obligación de otorgar, y el hecho de que tú no tengas reglas para resolverme no quiere decir que no me vayas a otorgar ese derecho. Y eso, sobre todo a los abogados, pues nos da un margen, se va a escuchar como si fuera algo hasta de juego, pero nos da un margen para pelotear, para poder obligar a la autoridad a que haga un poco lo que queremos o lo que necesitamos o lo que el ciudadano en cada caso requiere conforme a sus intereses, ¿no? De hecho, lo hemos comentado muchísimo y en el curso que dan a Logic a través de sus servidores, el hecho de insistir en la importancia de tramitar el permiso, o la gente que lo hizo previo a esta entrada en vigor o a esta regularización que se está a punto de dar, pues hay diferencias importantes. Si vamos a entrar ahí, pero alguna de estas limitaciones que impone es, primero, la verticalidad. Para que no sepa o no le suene esta palabra, la verticalidad tiene que ver con las diferentes pues, acciones o tipos de estructuras, ya sea que la siembra, la industrialización, la comercialización, la importación y exportación, es decir, estarán limitadas bajo la nueva ley que una persona no pueda tener más de una de estas actividades. Entonces, obviamente eso es una limitación grande porque en otros países no sucede y aquí de alguna forma está limitado a solamente elegir, es decir, una sociedad o una persona solamente podrá elegir sobre una de ellas, ¿no? Y estas entre muchas otras que veremos también a continuación, pero bueno, limitaciones también, por ejemplo, de tamaño de siembra, etc. Entonces, quien no haya, es decir, quien haya pedido su permiso, quien haya otorgado el permiso previo a estas limitaciones, pues digamos que tiene mucha más amplitud. Para actuar. Sí, porque no existían, es decir, de alguna forma no le podrán ejercer estas cuestiones. Así es. ¿Qué te parece si hacemos una pausa? Hay Claro. preguntas interesantes, o sea, para responder preguntas. No sabemos quién es porque todas nos las están pasando directamente de Facebook, pero una pregunta dice, ¿qué sería lo idóneo para que este criterio de la legalización se lleve a cabo y cuáles serían los beneficios para el Estado mexicano? Bien, aquí habría que pensar en, por un lado, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? La opinión podrá ser variopinta. Habrá quien diga que habría que ir a hacer marchas o plantones ante la sede del Senado una vez que haya retomado sus actividades legislativas. Habrá quien diga que hay que empujarlo a través de amparos, cosa que es realmente lo que ha venido ocurriendo. Si estamos parados donde estamos, hay que decir que es porque ha sido el Poder Judicial, los abogados litigantes y los ciudadanos con esos intereses los que han ido empujando esta línea cada vez más hacia la legalización. Y beneficios, bueno, por mencionar solamente 3. En primer lugar,
una regulación clara, reglas claras del juego, con tiempos claros, con requisitos claros y con controles que pueden ser mejores o peores, pero controles que actualmente no existen, de calidad, de rastreabilidad y al final de rendición de cuentas. Eso por un lado. Correcto. Por otro lado, para el Estado mexicano, porque así se la pregunta, pues definitivamente el tema impositivo. Todo lo que tiene que ver con cualquier industria legal, eventualmente tiene una derrama, por un lado económica, respecto de la industria y ciudadanos, y una derrama impositiva, es decir, fiscal, de impuestos, que repercute de forma positiva directamente en las finanzas. Sí, justamente en los siguientes slides vamos a ver cómo es que en otros países hubo un crecimiento importante tanto de la inversión privada como de los empleos derivados de esta nueva industria que pues derrama económicamente de forma importante y que obviamente existe un beneficio pues colateral, ya, más allá de los impuestos que se puedan cobrar, pues seguramente esto impacta de forma positiva al Estado, ¿no? Así es. Otra pregunta muy sencilla y además es una pregunta del día a día para la mayor parte de los mexicanos interesados en este tema. ¿Tener plantas en casa es delito? Parece bobo, pero sí. La posesión sin permiso de plantas de marihuana. Si no tienes permiso, sí. Sí, exactamente. La posesión sin permiso de plantas de marihuana, así sea una sola, es ilegal y por lo tanto está tipificado. Una cosa es que sea delito tipificado y otra cosa es que eventualmente vayas a ir a la cárcel por tener una planta de marihuana en tu casa. Correcto. Se requiere una denuncia o que la autoridad se dé cuenta y demás. Ahora bien, hay que hablar solamente tangencialmente por encima de que es posible ya desde ese punto de vista de el en este caso, aunque sea una planta ornamental, estaríamos hablando de un permiso de autocultivo para poder hacerlo en casa sin mayor tema, sin mayor pena. Se puede tramitar ese permiso. Otra pregunta iba en ese sentido. ¿Dónde se solicitan los permisos de todo lo que tenga que ver con la planta? Bueno, en primer término, como puerta de entrada, todos los permisos se solicitan ante la COFEPRIS, porque primero se requiere ese permiso para cualquiera de las actividades que tengan que ver con la planta y en forma posterior, ya dependiendo de la actividad particular, con excepción de la que tiene que ver con autocultivo y autoconsumo, ya puede requerir permisos adicionales. Por poner un ejemplo, yo puedo obtener una licencia para siembra, cultivo y cosecha de cannabis con fines médicos y ese permiso me lo otorgará la COFEPRIS, pero eventualmente además tendré que cumplir con permisos que tienen que ver con lo agropecuario, con permisos de Conagua para efectos de los campos si es a cielo abierto, con permisos de Secretaría de Salud concretamente o inclusive de Protección Civil y Bomberos desde el ámbito municipal para lo pero la puerta de entrada para todo lo que tenga que ver con la actividad legítima relacionada con la marihuana es COFEPRIS. Correcto. Pues vamos a avanzar igual para ver un poquito lo que tiene que ver el cannabis en un mercado mundial, porque esto nos puede dar una razón y un parámetro de qué es lo que puede suceder en México. Obviamente, pues no es que vaticinemos que esto va a suceder, pero podemos tener una tendencia de aquellas cosas que han pasado en otros países y cómo se puede tropicalizar en nuestro país. La realidad es que el 90% del mercado en los países que está regulado sigue siendo ilegal. Es una realidad, no es de un día para otro que se le pica un botón y entonces ya todo el mundo es legal. No, la realidad es que solamente el 10% ha procedido a legalizarse, ha procedido a crecer esta industria. Yo creo que es natural, ¿no? Yo a lo mejor digo, no sé si haya datos, pero cuando en su momento en Estados Unidos que estaba la prohibición del alcohol y después empezó a hacer una apertura, seguramente tardó poco a poco el mercado en buscar o en agarrar una estructura legal. Y seguramente esto también va a pasar y a lo mejor en algunos años, pues esto será un cuento del ayer, ¿no? Entonces, bueno, hoy por hoy, pues sí, el 90% del mercado sigue siendo ilegal en las regiones que está legalizado. Y esto es importante. No sé si quieres leerlo tú o lo leo yo, Roberto. Sí, claro que letra, sí. Porque es interesante cómo ver esto es más pensado en la iniciativa privada. Bueno, pues... Sí, el mercado total direccionable para el cannabis sigue creciendo y cada vez más se desbloquean nuevas jurisdicciones, nuevas regiones. Alrededor del 90% de los estados en Estados Unidos ya tienen algún tipo de programa de cannabis medicinal. Cada vez un número más creciente tiene lo que tiene que ver con lo recreativo ya legislado. Una característica común en Estados Unidos,
pero es común también para el alcohol o para las apuestas, es que la edad de consentimiento y de consumo es de 21 años. Esa sería una de las primeras grandes diferencias, por ejemplo, con Canadá o con México. En México, la regulación que viene, la legislación que viene, prevé mayoría de edad, pero ojo con esto, hay legisladores que se inclinan por modificar esa mayoría de edad para colocarla en una mayoría de edad calificada. Es decir, en México podría suceder, no ocurre para nada, pero podría suceder para este caso, que puedas votar y beber a los 18 años, pero que no puedas consumir productos derivados del cannabis con un contenido mayor al 1% de THC, sino hasta después de los 21 años. Sería prácticamente el primer caso de una especie de mayoría de edad diferenciada para efectos de consumo. Recordemos que ya la tenemos para otros efectos, para muchas veces consentir en temas de libertad sexual o para el derecho a poder trabajar, no se necesita tener 18 años, pero para la amplia mayoría de los casos sí. En Canadá, toda vez que la liberalización y la legislación es federal, sin embargo, la edad de consentir, igual que en México, se encuentra regulada por estados y tenemos estados de Canadá que colocaron la edad en 18 años y los tenemos que la aumentaron a 20 o 21 años. Podría suceder algo similar en México, pero de forma generalizada. Ahora bien, el segundo párrafo dice que como oportunidad de negocios, la legalización del cannabis está generando, sí, una especie de segunda fiebre de oro, porque están creciendo las operaciones legales hasta los negocios secundarios, el sector primario, que es propiamente el agrícola, pero también las actividades secundarias de transformación, de extracción, de comercialización y, por supuesto, ya de producción. De software. Y todo lo que tiene que ver con actividades terciarias. Consultoría de software. Por aquí teníamos una participación que no habíamos querido leer porque aquí se encuadra. Alguien en Facebook de los primeros comentarios fue que se dedican a un diplomado donde ofrecen únicamente información para usos terapéuticos, culinarios y de cosmética, solo información educativa. Y de hecho sí había una pregunta, decía, ¿esto que estamos haciendo podría meternos en problemas? No, no, porque lo que está penado propiamente son actividades que manipulan directamente a la planta, no así las actividades docentes que tienen que ver sobre todo con la libertad de divulgación, la libertad de manifestación de ideas. Pero la realidad es esa, que cuando hablamos de cannabis no hablamos solamente de los churros o de los medicamentos. Es toda una industria que toca muchísimas ramas y que de ahí la derrama calculada en aproximadamente 150,000 millones de dólares. Estamos hablando de un mundo de dinero, ¿no? Sí. Sin hablar de empleos, sin hablar del tema impositivo fiscal, ventas, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que es una industria naciente y en México está en ciernes. Solo en Estados Unidos, como termina de decir, en 2018 la industria del cannabis generó 11,000 millones en ventas y creó casi 250,000 nuevos empleos. En 2019, obviamente esta cita es de 2018, se sospecha, pero sucedió un crecimiento que continuará con estimaciones de ventas en 14,000 millones y estima 500,000 empleos, ¿no? 500,000 empleos. Por otro lado, bueno, el tema del capital de inversión, venture capital, ¿por qué? Porque muchos de estos proyectos, estos negocios, terminan siendo fondeados por empresas grandes que están interesados en crecerlos y que es a través de la iniciativa privada, a través de las que se conocen como startups, como las tecnológicas, como estos negocios de garage que van creciendo poco a poco. Bueno, pues también el capital de inversión y la gente que está interesada en esto, capital privado, bueno, busca oportunidades. Y bueno, ha sido vertiginoso el ritmo en lo que lo han hecho y se ha recaudado más de 13,000, casi 14,000 millones de dólares en 2018, en comparación a 3.5 mil millones, es decir, prácticamente se cuatriplicó la cifra, se triplicó la cifra. Y bueno, pues así es como se ve. Es decir, esta es la cantidad de inversión que se ha colocado en Estados Unidos en proyectos de cannabis. Es decir, hay un punto o hay una diferencia importante entre lo que ha sido la legislación y la legalización en muchos lugares como California, como Colorado ya lo hablamos, que fue un poquito antes, pero poco a poco esta, pues, desmitificación, de pronto este miedo o esta diferencia que tenían muchos empresarios empieza a desvanecer y poco a poco vemos cómo la gente le está entrando durísimo al negocio legal, obviamente. Al negocio legal. Bien, vamos a hacer otra pausa para retomar las preguntas que, gracias, se están acumulando. Vamos a tomar las que tienen elementos más comunes para tratar de responder
el mayor espectro de las mismas. ¿Quieres abrir micrófonos o quieres...? Nos las están pasando por el chat, pero me parece Perfecto. que muchas están llegando por Facebook, que no hay esa posibilidad. Vamos a comenzar por Jorge. Comenta respecto de la tarifa, de la modificación de eventuales tarifas de los impuestos generales de importación. Jorge, hasta 2018 la importación de semillas tenía un arancel propio. Después, con la entrada del nuevo gobierno, se quitó completamente. O sea, en pocas palabras, se eliminó porque inclusive de algún modo fue una manera tácita de decir no más permisos de importación de este producto. Sin embargo, sí que aparecía, lo puedes buscar en el histórico, tiene una clasificación, pero actualmente se encuentra derogada esa fracción de los impuestos arancelarios. Entonces, para internar la semilla, ordinariamente con fines médicos o sobre todo de investigación, la Secretaría de Economía le coloca un arancel análogo y es el que se paga cuando se obtiene un permiso de importación y se interna. El más general, ¿no? Exactamente. El más general para semillas en este caso. Ya para productos concretos, entonces depende porque generalmente son productos médicos, ¿no? Jorge Curiel comenta que mejor cada quien pueda cultivarla en su jardín. Jorge, la realidad es que tendemos a coincidir contigo. Sin embargo, hay que decirlo, por el modo como actualmente está la regulación y por el camino que México siguió, pues para cultivarla en el propio jardín, en una maceta, simplemente dentro de casa, se requiere permiso. Y permisos que lamentablemente COFEPRIS todavía no es expedito en otorgar. Podríamos pensar que ya con jurisprudencia, a los abogados nos suena mucho, ¿no? Ya con jurisprudencia, ¿para qué se niega la autoridad? Si eventualmente nos lo va a tener que otorgar, es jurisprudencia obligatoria. La realidad es que... ha habido resistencia, ¿no? Hay resistencia. La verdad es que los procesos en los que hemos participado, pues principalmente COFEPRIS, primero hace oídos sordos, pasa el plazo indicado, tienes que promover un amparo, es decir, es una ir y venir para que la autoridad en este caso pues actúe de forma como le correspondería. Y bueno, pues lamentablemente así es como ha sucedido hasta ahorita, pero no quiere decir que no se estén dando y la gente que ha tenido paciencia los ha otorgado. Los ha obtenido, exactamente. Así es. Tanto Martín como Beth preguntan, ¿dónde se tramitaría este tipo de permiso para autoconsumo y autocultivo? Ante COFEPRIS, y recomendamos mucho uno de los pioneros en este campo, en gran medida a quien le debemos toda esta apertura al autoconsumo y autocultivo de algún modo regulado mediante permisos, Mexicanos Unidos contra la Corrupción, quienes en su página muestran un modo de tramitar y obtener este permiso y con instrucciones detalladas y demás, de paso a paso, pero es ante COFEPRIS ante quien se tramita este. En otra parte del chat alguien comentaba que en su ventanilla, creo que comentó a Jalisco, a la ventanilla de trámites de Jalisco, que es ante COFEPRIS-JAL, pero hay que decirlo, todas las entidades federativas tienen una oficina regional, ya sea propia de la COFEPRIS o en unión con la autoridad sanitaria estatal. En Jalisco es COFEPRIS-JAL, en los diversos estados tiene que ver con esa alianza de entidades sanitarias federal estatal que hacen sinergia, en la que los trámites pueden iniciarse ante la ventanilla de su entidad federativa, típicamente están en las ciudades capital, y con un plazo de diferencia de 8 días, la ventanilla de tramitación estatal lo hace ante la federal. Antes era necesario acudir a la Ciudad de México, hoy día, tema pandemia o en tiempo de pandemia no se puede hacer nada. Todo está cerrado y COFEPRIS no está recibiendo ningún trámite que no tenga directamente que ver con atacar la pandemia. Pero en un escenario anterior a la pandemia e idealmente en uno posterior, es ante la ventanilla de trámites de COFEPRIS Ciudad de México o de su delegación estatal. Por ahí también alguien comentó que está constituyendo su asociación civil. ¿Qué nos puedes decir sobre los clubes canábicos, licenciado? Bueno, pues la realidad es que es un modelo de negocio que se ha ido generando. Tiene que ver con, primero, se concebía como parte de que cada quien tenía su permiso y lo aportaba, cosa que pues es intransferible, no se puede. Incluso el otro de la semana pasada vimos algún artículo, alguna mención en la cual eso no es posible, los permisos otorgados son intransferibles, pero se contempla la existencia de estos clubes canábicos, es decir, son sociedades o asociaciones en las cuales
pues la ley prevé que de forma colectiva es un lugar donde no más de 40 personas pueden tener sus plantas, su capacidad máxima de plantas, pero a veces ellos prefieren pues no tenerlas en su casa porque la planta como tal tiene pues algunas condiciones específicas de cuidado para efecto de que tenga los resultados que la persona que quiere consumirla pues le dé el fruto que quiere tener, ¿no? Y habrá expertos y habrá cuidadores de esas plantas a través de estos clubes canábicos que lo que te permitirán es que no tengas que tener la planta en tu casa y pues de alguna forma si tú no estás dispuesto a regar tu plantita todos los días, alguien lo haga por ti y te dé el resultado de los frutos de tu plantita, que vaya a decirlo, todas estas plantas tienen trazabilidad, es decir, todas y cada uno de estas plantas que se van generando van a tener, según la nueva ley, pues una etiqueta, una trazabilidad de qué es la planta para efectos de saber la cantidad que existe y no haya... Pues al final es control, ¿no? Es control por parte de la autoridad. De hecho, muy de la mano de la trazabilidad y rastreabilidad, una pregunta que viene en el chat de Zoom de Ricardo López. ¿Qué podemos decir respecto al certificado taxonómico que solicita COFEPRIS para expedir el permiso de autoconsumo y de autocultivo? La realidad es que es un requisito que al no venir en sede legal, ni siquiera reglamentaria, ojo, ahorita que no tenemos reglamento, es muy probable que sí vendrá en el reglamento que está por expedirse. Si la COFEPRIS negara el permiso o negara seguir dando trámite por incumplimiento de la prevención de acompañar el certificado taxonómico, en el recurso o si no en el juicio administrativo es posible revertir esta circunstancia. Precisamente por lo que decíamos, la paradoja de que haya una actividad que es legal en lo general por vía de unas sentencias reiteradas de amparo, por vía de jurisprudencia, pero que no existe el camino a seguir concreto, trazado de requisitos, de tiempos y demás que tiene que cumplir el ciudadano y la COFEPRIS, es que esencialmente la COFEPRIS no nos puede imponer ningún requisito. Lo único que tenemos que hacer es pedirlo en los términos que actualmente están dictaminados en la jurisprudencia y la COFEPRIS está obligada a otorgar el permiso para autoconsumo y autocultivo. El certificado taxonómico tiene que ver, para los que probablemente no estén muy familiarizados con el término, con la clasificación o el tipo de semillas o plantas sobre los que ya se pretende ejercer el permiso, si es que ya se tiene, o respecto de las que se pretende internar en el país por vía ya sea de adquisición de tenedores legales de semilla o de importación de tenedores extranjeros legales. Entonces, es un requisito que si bien podría responder a una especie de, por un lado, la futura rastreabilidad, es decir, el saber el origen de las semillas para efectos de saber que es legal, sin embargo, actualmente es un requisito ilegal o por lo menos irregular por no estar regulado, ¿no? Entonces, en la práctica la respuesta sería cuando nos hemos encontrado con ese tipo de prevenciones, respondemos de este modo por escrito y en caso de que se niegue el permiso o se niega su tramitación, dependiendo de la sede, la circunstancia y las elecciones del ciudadano, de los litigantes encargados del juicio, se elige la vía de legalidad, recurso, juicio administrativo o amparo. Bueno, yo nada más, si me permiten, quisiera hacer una breve paréntesis. Claro. Sí, Janet, adelante. No nomás leerles las preguntas, sino las felicitaciones y los agradecimientos tengo aquí por el chat de otros grupos que son ponentes verdaderamente expertos que explican todo de una manera entendible. Hay felicitaciones en Facebook, hay felicitaciones aquí en el chat. Y bueno, quiero decirles que incluso tenemos un alcance tremendo ahorita ya de más de 2,500 personas que los están viendo. Bienvenidos, qué gusto. Aparte de aquí de Zoom, que son 100, y bueno, pues yo los felicito también, muchachos, pero adelante, solamente quería hacer ese breve paréntesis. Muchísimas gracias. Decimos, gracias por los piropos, siempre sonrojan y además se agradece porque de algún modo nos hace ver el fruto del trabajo. Y es información que debería estar al alcance de todos y lamentablemente pues no se le ha dado difusión. Tenemos que de nuevo remontarnos al inicio de esta conferencia. Es un tema estigmatizado por ser poco entendido. Más allá de que hablemos de los extremos que ya tienen que ver con la dependencia de determinadas sustancias, o los efectos nocivos generalizados, hay que hablar, por ejemplo, de que no ha estado ausente ese elemento en el análisis de la legislación futura. Un ejemplo muy claro, así como se prohíbe a niveles estatales
en las diversas legislaciones de tránsito, reglamentación de tránsito y transporte, el conducir bajo determinado gradaje de alcohol en la sangre. En este caso, una regulación federal regula la cantidad de THC en sangre con el que se podría conducir vehículos de cualquier tipo, y no obstante ser una regulación federal por el tipo de producto y por federal, legislación federal, una limitación que típicamente correspondería a los municipios, porque son los municipios los que pueden regular la circulación en sus calles. Entonces, si bien toda legislación es mejorable, y esta ni siquiera ha sido emitida, está en proceso, sí hay que decir que hay un estudio detrás, siempre es mejorable, pero no ha sido un camino unilateral, ni se ha pretendido únicamente beneficiar intereses económicos o privilegiar derechos por encima de deberes. De ahí que, lejos de estar como estamos ahorita, es opinión nuestra y en el instituto que, bien, 2017, legislación para temas médicos, pero de poco ha servido tener casi ya 2 años y medio, 3 años de legalización de cannabis con fines médicos si no hay reglamentación, lo que ha impedido de facto que los enfermos, los dolientes puedan acceder a ese producto. Y lo mismo ocurre con el tema lúdico. De poco sirve que la Suprema Corte haya vuelto legal de facto el autoconsumo y el autocultivo si no tenemos una legislación que permita poner al alcance producto de calidad, debidamente controlado, debidamente regulado, lo que además permitiría accesible y con el beneficio adicional, porque fue una de las preguntas o participaciones que nos pasaron, si la autoridad federal va a poner a disposición de la ciudadanía centros, por ejemplo, de rehabilitación o de recuperación para los que eventualmente podrían desarrollar dependencia o codependencia de esta sustancia. La realidad es que está previsto en la legislación. Está previsto que el gobierno deberá prestar ayuda y apoyo a todas las personas que podrían caer en ese supuesto, y ya presenta la iniciativa determinados porcentajes. La realidad es que los porcentajes se basan también en el estudio de INEGI 2016 y en los países que ya la han regulado, que ya han mostrado apertura, pero el hecho es que más allá, repetimos, de bondades o maldades, hay que caer en la cuenta de lo siguiente. El cannabis ya es legal en México y está en una vertiente y está por volverse completamente legal y hay que estar preparados. Sobre todo este tipo de conferencias, lo que queremos que logren es, este tipo de ponencias, que la ciudadanía sepa y esté preparada, porque, sin ir más lejos, lo comentábamos, ¿te acuerdas con George? Él hablaba de que ya en Colorado, donde es legal el consumo lúdico desde 2014, ya la primera generación de infantes, de niños que actualmente tienen 6 años, ya no conocen otra realidad. Es decir, toda su vida han vivido a metros o a cientos de metros a la escuela, pasan por ellos. O sea, para ellos ya no existió el antes y el después. Y eso va a ocurrir con las nuevas generaciones en México. Entonces, qué mejor que una regulación que por lo menos nos permita conocer reglas del juego. Así es, pues empezamos a platicar acerca, no sé si quieras abordar otra pregunta. Pues si quieres avanzar un poco en lo que las vamos depurando y las vamos poniendo juntas para poder responder a varias, y probablemente varias se responderán con la misma presentación. La que viene es excelente porque nos ayuda. No hemos hablado de Uruguay, pero creo que en esta parte va a quedar más claro por qué es el antecedente o el referente de Uruguay. Y tenemos 3 legislaciones, 2 nacionales, federales, una estatal, la de Colorado en específico, y lo que tiene que ver con la de México, con su asterisco debidamente puesto, en relación a lo que podría llegar a ser la ley como está propuesta. Entonces, bueno, lo primero es la parte recreativa, sí está prevista. Segundo, la medicinal, sí está prevista. La segunda es la venta, también está prevista con permiso, ¿no? La diferencia particularmente con Canadá, con Colorado y con Uruguay es que, por ejemplo, en Uruguay solamente se puede a través de farmacias. Igualmente, en Colorado y Canadá sí se puede, pero está regulada. Es decir, tiene sus límites, tiene algunas cuestiones donde indican, igual son permisos los que se otorgan. Será muy similar en México. También lo que tiene que ver con la importación y exportación, sí se permite allá,
acá tendrá que ser exclusivamente con permiso. En la parte de edibles, en tanto Canadá como Colorado son regulados y libres. En la parte de Uruguay sí, también regulado, y en México regulado y también con permiso. Y bueno, la parte de autocultivo está libre, y en el caso de México, si bien entiendo, son 4 plantas, si no mal recuerdo, las que se permiten por cada persona en su domicilio. Y la pregunta que dicen, ¿y somos 2 o somos 3? Sí, hay que decirlo, ¿no? Hay acotación en la regulación futura. ¿Por qué no hablamos solamente de ese punto en este momento? Vamos a ver, ¿qué sucede hoy con un permiso para autocultivo cuando lo hacemos a través de la sentencia de la Corte, ya que no está regulado? Típicamente, COFEPRIS otorga un permiso para tener hasta 3 plantas por permiso, es decir, por titular, y no limita el tema del número de plantas que podría haber en una casa. Típicamente, hoy día, hay roomies que cada uno tiene su permiso, cada uno tiene permiso para 3 plantas, y en un mismo domicilio puede haber 9 plantas, hoy día. En la regulación futura, se permiten para el permiso de autoconsumo y autocultivo hasta 4 plantas por titular, pero solamente hasta 6 plantas por domicilio. Entonces, si tenemos al adolescente de 21 años, mamá y papá, que les gusta consumir los 3 con permiso, no podrían tener 12 plantas, tendrían que tener solamente 6 plantas bajo el amparo de la regulación futura. Eso por mencionar una de las muchas particularidades. Algo interesante, porque alguien comentó, ¿qué podemos hacer para empujar la legislación? Demos un salto al futuro y veamos lo siguiente. La futura regulación trae un aspecto que no nos agrada desde este lado de la ponencia, que es el tener que pedir un permiso para el autoconsumo y el autocultivo, porque implica que exista un registro de consumidores, ¿sí? Un registro de consumidores que a la fecha para productos similares o análogos, como el tabaco o como el alcohol, no existe. No necesitas un permiso o una credencial adicional a tu identificación para acreditar la mayoría de edad para ir a comprar alcohol o para ir a comprar cigarros. Y en cambio, para este producto, para el derivado psicoactivo, sí se requerirá ese permiso particular, lo que implicará también un registro que, aunque dice la legislación que se mantendrá privado, resguardado y confidencial, en la práctica sabemos qué bueno es el gobierno, cualquier gobierno, para guardar secretos. Para perder cosas. Exactamente, con lo cual ese es uno de los aspectos de la legislación que no nos agrada, y definitivamente si así queda regulado, será uno de los aspectos que en el futuro atacaremos los abogados de este tipo de consumidores. Me gustaría que respondiéramos un par de preguntas. Por aquí alguien pregunta en el chat de Zoom, ¿son los mismos permisos para el autocultivo que para la distribución de productos con CBD? La respuesta es que no. Cada actividad distinta de cada uno de los peldaños de la cadena productiva o industrial de la planta requiere permiso expreso. Por lo tanto, se requerirá un permiso para sembrar, cultivar, cosechar, extraer, transformar, obtener un producto terminado o eventualmente para la comercialización, y dependiendo de la rama de que se trate, para la médica, ya que para la lúdica la tenemos impedida actualmente, es ilegal. También Alex C. pregunta en Facebook, por favor ahonden un poco sobre los posibles cambios en la industria farmacéutica y la actividad médica. Alex, la realidad es que una exposición de este tipo no nos da para ahondar. Sin embargo, si la licenciada Janet nos permite, pueden pasar por nuestra página de Facebook, Logic Simple y Claro. Bueno, sí, en Facebook. Y en Internet, la página de Internet es Get Logic, donde van a poder encontrar mucha más información, o inclusive en nuestros canales de comunicación, donde ya podríamos establecer algún tipo de comunicación. Incluso tenemos un curso si desean, pero bueno, no es el materia de esta... Exactamente, ni es anuncio, simplemente sí se puede ahondar, no en este tipo de presentación, pero si tienes alguna pregunta puntual, con muchísimo gusto la respondemos en la medida en que podamos darle vueltas a las preguntas. Bueno, mientras que eso sucede, igual ustedes lo pueden ver, esta es otra comparativa directa, es decir, la pasada veíamos como un poquito más psicográfica la comparación, pero esto, bueno, pues es una comparativa directa entre Canadá y México respecto a la potencial legislación que tendremos. Y en Canadá la que tienen, y bueno, aquí vemos las diferencias puntuales. Lo que acabamos de decir, México estipula 18 años, en Canadá son 18 años, en algunas provincias 21. La cantidad máxima en Canadá son 30 gramos, acá serán 28, y de 28 a 200 gramos podrá haber multa.
los consumos bueno, allá es en lugares públicos, sí y no, porque hay restricciones las mismas que se tienen para el tabaco. En México, los lugares libres de humo serán igualmente esos lugares, es decir, cualquier persona, por ejemplo, si un restaurante tiene un lugar libre de humo, pues podremos empezar a oler un olor diferente, ¿no? El domicilio, en esto que habíamos platicado, en Canadá, la ley permite hasta 4 plantas por persona, perdón, por vivienda, y en este caso son 4 o hasta 6, en caso de que más de una persona estuviera habitando y quisiera tener plantas. Y bueno, en esta parte de los expendios, los establecimientos, en Canadá, digamos que son a la venta por medio del público, ya sea público o privado, por medio de expendios, y en México parecido a través de establecimientos. Como vemos, no hay muchas diferencias, o sea, realmente vemos legislaciones muy pares que de alguna forma, tanto en gramajes como en cantidades por casa, es decir, parecería que México está tomando como referencia directa legislaciones como la de Canadá y por eso eso se comenta de forma continua que esto sucede, ¿no? Muy bien, pues por la hora vamos a tomar las últimas preguntas y vamos a ceder ya el micrófono a la licenciada Janet. Vamos a ver, aquí Alex nos pregunta, ¿sería importante tomar en cuenta que de llegar a legalizarse la marihuana como se pretende, los establecimientos serían considerados actividades vulnerables para que se realice el lavado de activos? ¿Se tendría que analizar esta situación? Hay que decir, Alex, por un lado, acaba de comentar el licenciado Aldo, que los establecimientos para la venta de productos derivados y en la rama lúdica serán establecimientos exclusivos. Por ejemplo, no se podrá adquirir productos derivados de cannabis con más de 1% de contenido de THC en un Oxxo o en una farmacia Guadalajara o en un supermercado de cualquier cadena, sino que solamente se podrá adquirir en tiendas especializadas este tipo de productos. Ahora bien, respecto de considerarlas como actividades vulnerables, sí tendremos que esperar a ver si se le incluye dentro de la ley que llamamos vulgarmente la ley de antilavado, para ver si se incluirá como una de esas actividades. Yo sé que tenemos el tiempo muy corto. Sí, adelante. Esto es lo que podemos esperar en este próximo periodo de sesiones. Es decir, del Senado ya hay un dictamen, ya hay una propuesta, tendrá que ir diputados seguramente le pondrá algunas modificaciones, incluso lo podrá parar, ¿no? Con esas ideas y venires, después, si es que sucede, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de publicarla, y una vez que se publique, según los transitorios, durante los 180 días naturales a partir de su publicación, es decir, 6 meses, se tendrá que crear el instituto, el estatuto orgánico de ese instituto, 3 meses después, el presupuesto que se tiene que asignar, reglamento, las normas, aranceles, etc. Es decir, veremos, y si es que existe, vamos a ver si es que en este mercado lo vemos difícil, que para el próximo año se tenga listo todo esto, pero bueno, no sabemos, al final del día puede suceder. Los términos legales ahí están y mientras sí, no cambien, no debemos nosotros aventurar a decir que no. Sin embargo, por conocimiento ya fáctico de los procesos legislativos y particularmente del tema de que se trata, bueno, sin ir más lejos, hay legisladores, senadores y diputados que están muy a favor, muy en pro y empujando que pase esta legislación, y tenemos otros legisladores, diputados, senadores, que lo que tienen es más bien recelo por no saber las probables consecuencias, el costo social, el costo fiscal, etcétera, etcétera. Definitivamente es un tema que no está resuelto, pero que está ya avanzando y que, repetimos, ya hay una vertiente legal, aunque poco regulada, y viene una vertiente que sigue siendo ilegal, pero que está en aras, en trámite de ello. Martín Martínez pregunta, ante una negativa de COFEPRIS para otorgar el permiso, a sabiendas de que existe jurisprudencia, ¿no podría fincarse algún tipo de responsabilidad? Martín, hay que decirlo, aunque es algo técnico, la ley de amparo, al crear jurisprudencia, es decir, al estipular lo que es jurisprudencia y su obligatoriedad, estipula que solamente es obligatoria respecto de los órganos jurisdiccionales. Y COFEPRIS es un órgano administrativo, entonces COFEPRIS podría, aún con jurisprudencia, negar todos los permisos para autocultivo y ya será en juicio un juez de amparo, un juez de distrito, el que otorgue, el que conceda una sentencia.
No puede haber responsabilidad para COFEPRIS por tratarse de una autoridad administrativa, pero sí que hay responsabilidad administrativa que puede llegar a eventuales sanciones o hasta destitución por notoria incompetencia, dice la ley, si un juez de amparo no otorga la sentencia favorable a favor del quejoso, del ciudadano que tramitó su permiso, ¿no? ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿No? Disculpen, sí, adelante. es una pregunta que me están haciendo por el chat y por Facebook. Dice, ¿cómo puedo importar productos de CBD desde Estados Unidos y cómo obtengo el permiso aduanal? Bien, claro que sí. Respondemos de entrada y en forma genérica. El titular, una persona física o moral, requiere tramitar su permiso para importación ante COFEPRIS. En ese permiso ya puede acompañarse el producto concreto que se pretende importar si se conoce, o puede ser un permiso general. Es mucho más sencillo obtener un permiso de importación para un producto concreto. De hecho, las licencias de importación que se han otorgado tienen que ver con productos concretos, altos en CBD, preferentemente con fines médicos, aunque no es de forma exclusiva, que un permiso otorgado en forma genérica. La COFEPRIS es muy reacia a otorgar un permiso genérico. Si se tiene en mente un producto específico y particularmente si cumple con esa finalidad médica, el permiso se otorga ante COFEPRIS y posteriormente ya deberá seguirse como la importación para cualquier producto de que se trate, cualquier producto venido del extranjero, con el pedimento de importación, el pago de impuestos aduanales, el permiso ordinario de importación de mercancías. Genéricamente ese sería el proceso a seguir. Bueno, para concluir y cerrar, hay algunos permisos ya otorgados. Medisativa es uno de estos que ya vende, es realmente pionero en el país. Otro que también existe es Farmacias Magistrales, que fue adquirido por un productor canadiense, es decir, que de alguna forma, conforme obtuvo este permiso, lo generó. Y bueno, pues también hay otra que se llama CBD Science, que también tiene este permiso otorgado, es decir, son más las que existen, sin lugar a dudas, pero son 3 ejemplos de muchas veces escuchamos muchas negativas en relación a no se puede, está complicadísimo, COFEPRIS. No, sí se puede. O sea, hay 3 ejemplos claros de que sí se puede. Obviamente no es un camino andado, es un camino de muchas circunstancias, muchas dificultades, pero hay casos exitosos de gente que está haciéndolo y aparte, sí está a punto de legalizarse, hay quienes todavía alcanzan antes de que empiece la regulación a meter sus trámites y por efectos de retroactividad de ley, pues buscar con base a la ley, a la inexistencia de la ley, tener beneficios que la ley, una vez que exista, para empezar, va a haber un periodo en el cual no se pueda hacer absolutamente nada porque hay un periodo entre que le existe la ley y empieza entonces el instituto a poder otorgar esos permisos. Entonces, de alguna forma, COFEPRIS dejará de ser la autoridad directa porque habrá un instituto especializado en este tema y hasta que el instituto exista, tenga funciones, presupuesto y reglamentación específica, podrá empezar a recibir esos permisos que estarán limitados a lo que diga la nueva ley. Y no sé si te parece que hagamos esta la última pregunta, porque además te va a encantar. Gracias, Eduardo Carrillo. Si todo está a punto de legalizarse, ¿me conviene en este momento sacar un amparo, tramitar una licencia comercial, un permiso para autoconsumo o autocultivo? Y la respuesta, en nuestra opinión, es un rotundo sí. ¿Por qué? Porque de entrada el dictamen de ley, ya no nos vayamos a la teoría general de obligaciones y de derechos adquiridos, no entremos en eso. El dictamen de legislación que estamos analizando en esta conferencia, que será objeto o materia de análisis por las cámaras legislativas, prevé tanto en los artículos del cuerpo legislativo como en los artículos transitorios que, y cito casi textualmente, parafraseo, los permisos licencias y permisos otorgados con vigencia anterior a la presente legislación se regirán del modo como fueron otorgados. Concretamente, si habláramos de un permiso para autocultivo, no tendría esa primera restricción, por ejemplo, del número de plantas en casa o del número de gramaje, que actualmente la COFEPRIS los otorga para 30 gramos, pero la regulación futura prevé solo 28 gramos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado.
En segundo lugar, ya no hablamos para todos los demás permisos que tienen que ver con la rama industrial, ¿no? O con esa vertiente industrial, en la que es mucho más constrictiva, más reguladora, más cerrada la legislación que viene que lo que actualmente podemos hacer precisamente por esa ausencia de regulación. Eso en primer lugar, por el tema de que es posible adquirir un permiso más amplio, de mayor duración o con mayores alcances hoy que lo que viene. Segundo, porque la realidad es que la legislación no sabemos cuándo va a salir. Está prevista como fecha límite el 15 de diciembre, pero aun suponiendo que fuera el 15 de diciembre y se le diera entrada en vigor el 1 de enero del 2021, la realidad es que no queríamos entrar ahí, pero los artículos transitorios, es decir, esos artículos que dicen cuándo entra en vigor una ley, aunque ya esté publicada, estipulan que para el consumo lúdico y la comercialización de productos lúdicos pasarán todavía 18 meses. Entonces, no estaríamos viendo una primera tienda de productos canábicos, sino tan pronto como quizá agosto del 2022. Si quieres esperar, pues 2 años para tramitar tu permiso de consumo, bueno, pues entonces adelante. Nuestra opinión es que en este momento es un excelente momento para comenzar esos trámites. Se cierra la ventana, pero sigue abierta. Exactamente, se cierra cada vez más esa ventana de tiempo, pero es un buen momento. En cualquier momento es un buen momento para hacerlo. Pero la única diferencia sería, si inicias hoy, además de que inicias antes, podrás obtener tu permiso antes y probablemente no, ya dependerá con mayor amplitud. Si inicias con la nueva regulación, bueno, pues los primeros permisos para consumo lúdico podrán estarse tramitando para consumo lúdico, consumo y comercialización a partir de julio 2022. Entonces, pues todavía estamos a 2 años, asumiendo que la ley sea aprobada y entrar en vigor el 1 de enero de 2020. Janet, ¿nos podrías dejar hacer una breve invitación? Porque justamente... Antes de que vayan a hacer la invitación, no sé si puedan poner datos de contacto allí, porque preguntan que si se puede contratar a los ponentes a través de Logic. Sí, claro. Creo que esa es información importante y que si no la comparten sería muy bueno. Fiestas, posadas, yo me disfrazo con naricita roja, mascarilla y todo por el tema de la pandemia. No, por supuesto, estamos a su disposición para todo el tema de asesoría o consultoría, sin que sea el objetivo de esto, ¿no? El objetivo de esto es divulgar información que cura. Entre otras cosas, ya lo dijimos, el amparo o el permiso para el autoconsumo, autocultivo, a la fecha no requiere de especialistas en derecho. Mexicanos Unidos contra la Corrupción y otras instituciones, Logic entre ellas, han puesto a disposición ese tipo de cosas. Claro que siempre es más fácil, menos preocupante contratar a un experto, nosotros o quien sea, pero por supuesto están nuestros datos y estamos abiertos para escucharlos. Ojo, no solo para de aquí hacia allá. Nosotros en el Instituto, en Cannabis Legal Institute, nos enriquecemos precisamente con la información que retroalimenta desde allá. Hay una cantidad de expertos ahí en el foro, desde biólogos, genetistas, investigadores, personas de andar por casa que llevan tantos años trabajando con la planta, que han adquirido una experiencia en cruzas, en obtener productos de calidad. Todo eso también es muy atractivo para nosotros porque enriquece el acervo cultural de esta planta en concreto y de una industria que está por volverse una de las industrias probablemente más grandes a nivel internacional. Claro. Así es. Pues adelante, no sé si tengan alguna otra la invitación a participar. Sí, justamente este sábado 25 de julio empezamos un curso. Obviamente nos quedamos muy cortos en la información de hoy. Es una muy pequeña parte en comparación a lo profundo a lo que vamos. Entonces, quien esté interesado, seguimos en contacto con ustedes a través de ti, Janet, con muchísimo gusto. Para quien quiera profundizar, ¿no? Profundizar en este tema, sobre todo en la regulación e industria. Ese es esencialmente regulación actual, regulación futura, pero conocida a fondo. Puede ser de particular interés para los que ya están en la industria o planean entrar. Y o las oportunidades de negocio, abogados, particularmente, que tienen que ver con que la gente que tiene intención de echar a andar un proyecto, un negocio, créanme que la decisión pasada fue importantísimo y padrísimo, porque pues hay contacto directo con gente de Canadá, que son los inversionistas que te explican paso a paso cómo sucedió allá y qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, creo que ojalá tengamos algunos de ustedes presentes.
Sí, y poco más. Si no hay más preguntas, ya no veo aquí en el chat de WhatsApp las que nos pasaban de Facebook. Si tampoco lo hay aquí en Zoom, pues todo tuyo el micrófono, licenciada Janet. Muchísimas gracias. No, pues al contrario, Aldo, Roberto, muchas gracias porque creo que son un par de jóvenes muy emprendedores y con la información tan fresca y tan fácil de digerir que de veras los felicito a nombre de toda la gente que aquí lo hizo, tanto en Facebook, en el chat y a través de comentarios personales de WhatsApp que me han estado haciendo llegar. Y bueno, pues decirles que tienen aquí casa abierta, comentarles también que me contactó el senador, ay Dios, Alfonso Armando Ríos Peter, creo que Armando nos Ríos comentaste. Peter, sí, les comenté. Estaba muy interesado, parece que él tiene algo escrito en cuanto a este tema y está muy interesado y en hacer contacto con ustedes. Entonces, bueno, pues así se van tejiendo las redes. Créanme que esto pues nos acerca a todos. Es de veras como un gran tejido el que se va formando y los felicito a todos y a cada uno de los que nos ven también, porque pues nos acrecenta en cultura y pues en muchísimos sentidos. También decirles que por ahí veo un poco de desesperación en cuanto a las constancias. Únicamente quien llene los formularios tendrá acceso a su constancia. Se han estado haciendo algunas pruebas. Espero al final de este mes ya poderlas entregar todas. A lo mejor les va a llegar de a muchas. Espero que así sea. Y por último, también invitarlos a la siguiente semana tendremos un panel de la reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco. Es un tema bien revolucionado que ha estado aquí causando un poco de ruido. Ojalá y nos puedan acompañar. Estará la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doctor José Jesús Covarrubias Dueñas, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Esto será el día 28 de julio y el 31 de julio estará la doctora Odilisa Gutiérrez Mendoza, miembro honorífica de MAVA México, y el maestro Carlos Eduardo Mollado Zapata, presidente fundador de MAVA México. Pues esa es la siguiente actividad de la próxima semana y pues como siempre aquí los esperamos, abarrotando el Zoom, como siempre nos da mucho gusto. Y todas sus dudas, preguntas se les harán llegar a través de la copia del chat, tanto a Aldo como a Roberto, para que, pues a lo mejor, si tienen algún contacto posteriormente en este curso que nos están invitando, pues a lo mejor se puedan ampliar sus comentarios. Aldo, Roberto, muchísimas gracias. Como Janet, a ti, de verdad, estamos muy agradecidos por la invitación como siempre y las facilidades que nos has dado y gracias a todos los que están aquí presentes de poder compartir con ustedes, gran público y esperemos que repitamos esto pronto. Decirles que estamos cerrando con aproximadamente 3,400 personas. Pues saludos a todos. Qué bueno que fue algo de interés para todos y que ampliamos esa parte de la cultura. Y si nos permites agradecer y felicitar de forma particular a nuestros colegas abogados, que al final creo que es el motivo de todas estas ponencias que ha estado organizando el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Sí, muchas gracias. Pues sí, MAVA México y el Consejo de la Judicatura. MAVA México, así nuevamente agradeciendo a todos ustedes que tengan una linda tarde y seguimos en contacto. Hasta pronto. Gracias. Adiós.